Hasta el capítulo anterior, nuestro estudio se había enfocado en los circuitos de corriente directa, es decir, aquellos que se alimentan con pilas o baterías. En este capítulo estudiaremos los circuitos de corriente alterna, que es el tipo de energía que encontramos en las instalaciones caseras, comerciales e industriales. Aunque muchos principios y leyes de la corriente directa siguen aplicando para los circuitos de corriente alterna, aprenderemos los dispositivos, fenómenos y leyes que solo aplican para la corriente alterna. Comenzaremos detallando qué es la corriente alterna. ¿Me acompañas? Prácticamente todas las líneas eléctricas transportan corriente alterna. Muy poca corriente continua se utiliza para iluminación eléctrica o como fuerza motriz. Esto se debe a la facilidad con que este tipo de energía puede ser transmitida a través de grandes distancias, lo que es posible gracias a que los voltajes de corriente alterna o CA pueden elevarse o reducirse con mucha facilidad. Si alguna vez has observado las instalaciones de la compañía eléctrica de tu localidad, verás que en una planta generadora de energía eléctrica existe una subestación que consta de varios transformadores cuya finalidad es elevar el voltaje producido en la planta. Este incremento de voltaje se hace entre la planta generadora y la red de transmisión de energía, de manera que el voltaje es elevado antes de iniciar su camino hacia los centros de consumo. Pero ¿para qué elevar el voltaje en CA? Una de las fórmulas que ya conocemos nos dice que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad. Así, en un circuito dado podemos obtener cierto valor de potencia si contamos con los valores de voltaje e intensidad necesarios. Pero, ¿qué sucede si en tal circuito nos conviene reducir la intensidad, pero no deseamos reducir la potencia de que disponemos? La respuesta es muy sencilla. Bastará elevar el voltaje en la misma proporción en la que debimos reducir la corriente. Esa es precisamente la función de los transformadores en la estación elevadora al principio del proceso de transmisión. La idea es simplemente elevar el voltaje para poder reducir la intensidad de la corriente, pero sin que se reduzca la potencia a transmitir. Cuando circula una corriente por un conductor que va al dispositivo que consume energía eléctrica, se produce una pérdida de potencia en ese conductor que es proporcional al cuadrado de la intensidad. Por ello, cualquier reducción en la intensidad que se logre obtener permitirá reducir la pérdida de potencia en la transmisión. Esta reducción se logra fácilmente en CA si previamente se eleva el voltaje, y esto es sencillo de hacer con la ayuda de un dispositivo llamado transformador, del que hablaremos más adelante. Al final del camino de la transmisión de energía, es decir, en los centros de consumo, el voltaje debe reducirse nuevamente para que éste tenga el valor apropiado, ya sea 127 o 220 volts. Ahora te platico cómo se produce la corriente alterna o CA. Un generador elemental consiste en una espira de alambre colocada de manera que se le pueda hacer girar dentro de un campo magnético estacionario. Cuando los lados de la espira cortan el campo magnético, producen una fuerza electromotriz, también llamada Fe, que ocasiona un flujo de corriente por la espira, los anillos colectores, las escobillas o carbones y la carga. Cuando la espira pasa de la posición A a la B, lo que equivale a un giro de 90 grados, produce un voltaje como muestra la gráfica en pantalla. Observa que la gráfica muestra en el eje horizontal los grados de giro de la espira. En la posición A el voltaje generado es 0, pero en la posición B, o sea a los 90 grados, el voltaje es máximo. De la posición B a la C, o sea a los 180 grados, el voltaje generado disminuye de un máximo a 0. Hasta aquí se generó medio ciclo de voltaje alterno. Al continuar girando la espira entre las posiciones C pasando por la D, que está a 270 grados, y la A, que equivale a los 360 grados o vuelta completa, la espira genera el segundo medio ciclo, cuya polaridad estará invertida respecto al primer medio ciclo.
lo que significa que la tensión aplicada a la carga invirtió su polaridad y como consecuencia el flujo de corriente también invirtió su sentido. En resumen, un generador como el que te acabo de mostrar produce una tensión alterna que a su vez genera un flujo de corriente alterno. Cada medio ciclo el voltaje invierte su polaridad y la corriente invierte el sentido en que fluye a través del generador y de la carga. La gráfica u onda de corriente alterna que observamos en esta figura se conoce como onda senoidal. El nombre senoidal proviene de que la gráfica de la función seno en trigonometría tiene la misma forma. Entre más veloz sea el giro de la armadura del generador entre los polos magnéticos, la tensión invertirá su polaridad más veces por segundo. A la cantidad de vueltas que gira la armadura del generador se denomina frecuencia, recordando que por cada giro se produce un ciclo completo de CA. La unidad de frecuencia es el Hertz, que es igual a un ciclo por segundo o CPS. La figura muestra una onda senoidal de 60 ciclos por segundo o 60 Hz, ya que se están produciendo 15 ciclos en un cuarto de segundo. ¿Qué te parecieron estos conceptos básicos de corriente alterna? Nada complicados, ¿verdad? Nos permitirán entendernos durante las próximas lecciones. Hablando de eso, te miro en la próxima lección. Ahora vamos a aprender qué es una onda senoidal y su importancia para entender el comportamiento de la corriente alterna. ¿Me acompañas a la lección? Las ondas son gráficos que muestran cómo están variando el voltaje o la intensidad en un lapso dado. Las ondas de corriente continua son líneas rectas. Si conectas un circuito como el de la figura, las gráficas de tensión y de intensidad serán líneas rectas horizontales, como puedes darte cuenta. En esta otra figura aparecen comparadas una tensión de corriente continua o CC y una tensión como la producida por el generador que analizamos en la lección anterior, es decir, tensión alterna. Como puedes mirar, la onda de CC es una recta continua horizontal, mientras que la de corriente alterna o CA varía constantemente de valor. Si se emplea un circuito como el que está en pantalla, en el que se puede invertir la conexión de la fuente con el resistor de carga, estaremos produciendo en realidad una corriente alterna. Pues en el primer momento la corriente circulará en una dirección y luego en la opuesta. La mayor parte de la corriente alterna con que tocará trabajar tiene una onda representada por una curva senoidal, como las siguientes en las que existe una parte positiva y otra parte negativa. Cuando la onda de una tensión o intensidad alterna describe un juego completo de valores positivos y negativos, se dice que completó un ciclo. El valor de la corriente alterna sube primero al máximo positivo y cae luego a cero. A continuación llega al máximo negativo y vuelve a cero, pero en sentido inverso. A diferencia de la corriente continua, que siempre fluye en la misma dirección, la corriente alterna va y viene por el conductor, viajando primero en un sentido y luego en el otro en forma alternada. Interesante, ¿no? Después de que resuelvas los ejercicios de la evaluación, te invito a que pases a la siguiente lección. Allí te veo. En esta lección vamos a estudiar los diversos valores que la onda senoidal puede tomar. ¿Vamos? Observa que la gráfica senoidal que hemos venido analizando puede representar voltaje o corriente en el eje vertical. El eje horizontal puede estar graduado en unidades de tiempo, normalmente en segundos o sus submúltiplos, o en grados sexagesimales, representando los ángulos que va describiendo la armadura del generador al producir los valores de la onda senoidal en cada instante. En cada ciclo de corriente alterna hay dos picos o valores máximos, uno positivo y otro negativo.
La distancia vertical entre el pico positivo y el pico negativo se denomina valor de pico a pico y es igual al doble del valor simple de pico. El valor medio o promedio de una onda de corriente continua es igual al valor máximo de dicha onda, como puedes observar en la figura. Por otro lado, el valor medio o promedio de una onda de corriente alterna es solamente igual a 63.7% del valor pico. Este factor o porcentaje se obtuvo empleando técnicas matemáticas que van más allá del nivel de este curso, por lo que no hablaremos de cómo se obtuvo. Además del valor medio de una onda senoidal, existe otro valor aún más importante que se conoce como valor eficaz. Este valor es igual al 70.7% o 0.707 si lo expresamos como decimal del valor máximo o de pico de cualquier voltaje o corriente senoidal. El valor eficaz de una onda senoidal también se conoce como valor efectivo o valor cuadrático medio y se abrevia como RMS. Así estaremos hablando de voltaje RMS o de intensidad RMS. Y por cierto, este valor es al que se refieren los manuales, textos y datos sobre un circuito eléctrico de corriente alterna. Toda onda senoidal posee tres características que la distinguen: amplitud, frecuencia y fase. La amplitud es el valor de su tamaño vertical y representa un mayor o menor voltaje o intensidad de corriente. Aquí te muestro varias ondas de amplitud distinta. Recuerda que dichas ondas pueden representar tensión o corriente según lo que indica la gráfica. La segunda característica es la frecuencia, que define la cantidad de ciclos producidos por segundo. Aquí te muestro tres ondas de frecuencia distinta. Nota que en el mismo segundo tenemos diferente cantidad de ciclos. La tercera característica es el ángulo de fase, llamado también fase. Define la posición de una onda respecto de otra, en el eje horizontal, el cual puede representar tiempo o ángulo, como ya lo dijimos. Aquí tenemos dos ondas que inician y terminan en momentos diferentes. El ángulo de fase es de 80 grados. No dejes de observar que además las amplitudes de dichas ondas son diferentes. En ocasiones es necesario saber cuánto tiempo tarda un sistema en producir un ciclo completo de corriente alterna. A este tiempo, en segundos, se le llama periodo. El periodo de una onda es igual al recíproco de la frecuencia, como puedes leer en la fórmula. Veamos un primer ejemplo. Nos preguntan, ¿cuál es el periodo de una onda con una frecuencia igual a 1000 ciclos por segundo? Al sustituir los datos en la fórmula recién aprendida, obtenemos que el periodo será igual a 0.001 segundos. Veamos ahora un segundo ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia de una onda senoidal cuyo periodo es igual a 0.00001 segundos? Despejando la misma fórmula, obtenemos que la frecuencia será igual a 1.000.000 de ciclos por segundo, lo que es igual a 1 MHz. En el caso de una onda senoidal de una señal que se transmite a través del aire, como la de una estación de radio o televisión, la distancia que tal señal recorre durante el tiempo que tarda en producirse un ciclo de la señal se llama longitud de onda y se representa con la letra griega lambda. La longitud de onda se calcula con la siguiente fórmula. Lambda es igual a 3 por 10 a la 8 entre la frecuencia. En esta fórmula, lambda está dada en metros y la frecuencia en hertz, o ciclos por segundo. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la longitud de onda de una señal senoidal de 1000 Hz? Haciendo las sustituciones correspondientes, encontramos que la longitud de onda será igual a 300.000 metros. A partir de la misma fórmula, la frecuencia se calcula así. Observa que las unidades a emplear son las mismas. Veamos un ejemplo más.
¿Cuál es la frecuencia de una señal senoidal cuya longitud de onda es de 1.000.000 de metros? Haciendo las sustituciones, la frecuencia será igual a 300 Hz. Aunque hasta ahora nos hemos referido exclusivamente a las ondas senoidales, existen otros tipos de ondas de corriente alterna que no son senoidales. La figura muestra tres tipos de onda de corriente alterna muy empleadas, incluyendo la senoidal, seguida de una onda cuadrada y finalmente una triangular. Las dos últimas se emplean sobre todo en electrónica. ¿Qué te parecen todos los parámetros que definen a las ondas de corriente alterna? Son muchos, pero eventualmente los dominarás. Recuerda que puedes repetir la lección cuantas veces necesites. Nos vemos en la siguiente lección. En esta lección aprenderemos el funcionamiento de uno de los dispositivos fundamentales para el uso de la corriente alterna, el transformador. ¿Me acompañas? El transformador es un dispositivo eléctrico muy usado en electricidad y electrónica que permite elevar o reducir un voltaje alterno a los valores que sean necesarios. Su símbolo se muestra en pantalla y da una idea muy aproximada de cómo está construido. Nota que contiene un devanado o bobina primaria y una secundaria. En términos generales, existen dos tipos de transformadores. 1. Elevadores que incrementan el voltaje que se aplica en su entrada o circuito primario. 2. Reductores que reducen el voltaje que se aplica en su entrada. El circuito de la figura muestra un transformador reductor que decrementa el voltaje de entrada de 117 volts a solo 6.3 volts. El término inducción mutua se refiere a la condición en la cual dos circuitos comparten la energía de uno de ellos, es decir, que existe una transferencia de energía de uno de ellos hacia el otro. Los transformadores aprovechan este fenómeno para transferir la energía que se aplica al circuito primario hacia el circuito secundario. La transferencia de energía se realiza a través del campo magnético variable generado en la bobina primaria, debido al voltaje de corriente alterna que aplica la fuente de voltaje. El campo magnético variable es cortado por la bobina secundaria, por lo que en esta se genera una tensión de corriente alterna. Faraday, un científico inglés, es autor de la ley que se emplea para determinar los principios de la inducción mutua. Faraday estableció que el carácter de la fuerza electromotriz inducida en un circuito depende de la cantidad de flujo y también de la rapidez con que se produce el cambio de flujo magnético que une al circuito. Si al circuito primario de un transformador se le aplicara una corriente continua, se generaría un campo magnético no variable, por lo que no se generaría voltaje alguno en la bobina secundaria. Esto significa que un transformador necesita corriente alterna para poder funcionar. El hecho de que los transformadores solo operan con corriente alterna ha creado la visión y costumbre de expresar esto, diciendo que los transformadores dejan pasar a la corriente alterna, pero rechazan la corriente continua. El transformador simple consiste en un par de bobinas muy cercanas entre sí. La relación de vueltas o espiras de la bobina secundaria respecto de la primaria determina si el transformador eleva o reduce el voltaje primario al entregarlo en el secundario. Esta relación se expresa con la ecuación que te muestro. En esta ecuación, Np representa el número de espiras del primario, Ns el número de espiras del secundario, Ep representa el voltaje en el primario y finalmente Es el voltaje en el secundario. La relación entre el número de vueltas del primario y el secundario de un transformador con las intensidades de corriente primaria y secundaria se expresa con la ecuación siguiente. Observa que el número de vueltas y la intensidad son inversamente proporcionales. En esta ecuación, Np representa el número de espiras del primario, Ns el número de espiras del secundario, Ip representa la intensidad de corriente en el primario y finalmente Is representa la intensidad de corriente en el secundario. Mediante las figuras te muestro un transformador elevador, pues hay 10 veces más espiras en el secundario que en el primario.
Por ello, el voltaje de salida será 10 veces mayor que el que se aplica en la entrada. Como este es de 110 volts, en la salida hallaremos 1100 volts. Este otro es un transformador reductor, pues hay 10 veces menos espiras en el secundario que en el primario. Por esto, el voltaje de salida será 10 veces menor que el que se aplica en la entrada. Como este es de 110 volts, en la salida mediremos solo 11 volts. La potencia aplicada al circuito primario del transformador siempre es igual a la potencia obtenida en el secundario, como lo muestra en la ecuación. Esto necesariamente se traduce en la ecuación que te muestro. La ecuación nos hace concluir que la relación entre los voltajes y las corrientes es inversamente proporcional. ¿Y qué podemos deducir de lo anterior? Pues algo sumamente importante. Si un transformador eleva el voltaje de salida con respecto al de entrada, reducirá la intensidad de salida con respecto a la de entrada. Por ejemplo, si un transformador eleva 10 veces el voltaje, reducirá 10 veces la intensidad de corriente. Esto es lo que hablábamos al principio de este capítulo, lo cual permite transmitir la corriente alterna a lo largo de grandes distancias, pero con pérdidas mínimas. Ahora te invito a hacer los ejercicios correspondientes y a preguntarnos tus dudas, si las tuvieras. Nos vemos en la siguiente lección.